Bueno, estamos con Joseph Farrell. Joseph, vos sos embajador de Wikileaks. Eso es, Están haciendo una misión acá por Latinoamérica sí. que tiene por objetivo concientizar. Contanos un poquito sobre... Bueno, estamos aquí en Latinoamérica. Hemos quedado con presidente Petro de Colombia, es donde empecemos. Luego fuimos a Brasil y conocimos al presidente electo Lula. Y hace unos días estuvimos con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y luego presidente Alberto Fernández. Y era para encontrar apoyo para el caso de Julian. Todas esas personas, esos líderes de sus países, han perseguido, saben muy bien el caso de Julian y siempre han sido muy apoyantes. Bien, ustedes encontraron un apoyo para lo que es la Bueno, causa. el apoyo ya está ahí, Bien, pero es para como solidify it, digamos. claro. Joseph, ¿cómo está Julian en este momento? Pues muy mal. Lleva desde el 2019 en la cárcel en Inglaterra, esperando una extradición a los Estados Unidos. Bueno, luchando en la corte, que no la extraditen. Y antes de eso, y las condiciones en la cárcel son muy, muy malas. No tiene un régimen fijo, así que puede estar en la celda 18 horas al día. Uno puede salir, debe salir 1 hora al día, pero a veces eso no pasa. También la gente que está ahí dentro son terroristas, son personas que han matado a gente, llevan mucho tiempo ahí y van a quedarse ahí toda su vida. Él, sin embargo, lleva casi 12 años, 4 en la cárcel, pero casi 12 años en un limbo. Ese cárcel lo llaman el Guantánamo de Inglaterra. Es de máxima seguridad y es espantoso. Antes de esto estuvo él en la Embajada de Ecuador en Inglaterra 7 años. Y la embajada es un apartamento dentro de un edificio, no es una cosa muy grande, no tiene espacio fuera, así que no pudo salir. Y tampoco, como estaba en la primera planta, no entraba el sol. Antes de eso, 2 años bajo arresto domiciliario. Así que lleva 12 años muy mal. Esta prisión, la de máxima seguridad, es la prisión de Belmarsh. Sí. Bien. Y eso es lo que ustedes ecualizan a lo que sería el Guantánamo del Reino Unido. No nosotros como Wikileaks, pero entre la comunidad se llama eso. No fue nosotros que nos dio el nombre. ¿Y cómo están sintiendo entonces que se materialicen estos apoyos políticos del continente latinoamericano? Mira, el caso de Assange fue empezado por el gobierno de Trump. Fue una decisión política. Ahora está el gobierno de Biden y para cambiar o para parar lo que empezó Trump, él también tendrá que tomar una decisión política. Encima de eso, el acuerdo entre los Estados Unidos e Inglaterra para la ley de extradición no se permite de que se pueda extraditar a alguien entre los dos por crímenes políticos. Así que, bueno, estamos aquí, los presidentes saben el caso muy bien, han visto lo que estaba pasando durante esos años. Por ejemplo, Cristina, cada vez que Julian está en la corte, hace un tweet, igual que Lula. Petro lleva años apoyando por el medio de Twitter Julian y su predicamiento, ¿no? Y aquí es donde empezamos, pero la gira seguirá, no será solamente aquí en Latinoamérica. ¿Y de aquí a dónde piensan ir? Aún no se sabe.
pero Ah. estamos muy cerca de Navidad, las cosas... Ok. Pero no, iremos por más países en Latinoamérica, en el Año Nuevo también, y desde entonces ya veremos. Joseph, uno de los últimos presidentes que se sumó fue López Obrador. Sí. Respecto a la situación de Julian, ¿cómo toma Julian ese apoyo y la posibilidad tal vez de ir a México a pedir asilo? Como es el caso, no solo tenemos que ganar el caso para que no le extradite, ¿no? Porque, por ejemplo, si ganamos, Inglaterra le van a mandar a su país, que es Australia, o tal cual país del mundo, y los Estados Unidos van a pedir la extradición de nuevo. Así que no tiene ningún sitio donde está safe. Seguro. Lo que dijo AMLO era, pues, muy bien, ¿no? Se enseña que está de acuerdo con Julian, que le apoya, pero de tomar el asilo hay que estar en la tierra de un país, Claro. sea el país sí mismo o en una embajada. Así que eso es difícil, ¿no? Ok. Pero lo que hay que hacer no es de tomar asilo, hay que bajar los cargos. Bien. Lo que ha hecho Julian es la profesión de periodismo. Lo que publicó fue la verdad. Nadie, ni los Estados Unidos, dicen que ha publicado mentiras. La manera en la cual lo hizo se trata de ser periodismo. No hizo nada raro o ilegal. Así que, ¿para qué les persiguen a él cuando lo que expuso fue crímenes de guerra, crímenes económicos, políticos, y sabemos quién son esas personas? Ya se sabe, pero ellos no están en una cárcel o no están juzgando. Así No que, se están juzgando. no, a ellos. No, A mira, nadie. por ejemplo, hubo un fuente, un whistleblower, John Kiriakou. Trabajaba para la CIA, él expuso el programa de tortura que hacía la CIA y él es el único que ha estado en la cárcel por lo que expuso. No la gente que hacía y que hacía la tortura. Y así se trata con Julian también. Joseph, nosotros aquí en la Argentina, en los últimos tiempos, estamos como muy preocupados por todas las relaciones que existen entre grupos económicos, políticos, medios concentrados, monopólicos, ¿se entiende? Sí. Estamos preocupados por relaciones donde se entretejen decisiones a espaldas de la sociedad. ¿Qué podés decirnos vos del valor de la verdad y el funcionamiento de Wikileaks? Julian era periodista, pero también informático, ingeniero de informática. Y cuando creó Wikileaks lo hizo pensando cómo se puede mezclar las dos profesiones. Y al mismo tiempo había un acuerdo entre la sociedad civil, los gobiernos, las empresas, que no había tanta transparencia y se necesitaba. Así que empezó en la misma época de hacer legislación como Freedom of Information Acts. Sí. Y Julian pensó, bueno, si yo hago algo, por ejemplo, se llama el buzón de Wikileaks, el Dropbox, y está muy encriptado, así que tú no puedes saber quién es la fuente. Eso da mucha protección a la fuente, ¿sí? Es como, dice, para guardar un secreto, sí, la mejor manera de hacerlo es no saber el nombre.
que es el secreto. Así que ni a nosotros pudimos ver quién nos mandó la información. Lo que pasó entonces era el nivel de la calidad de La sensibilidad. ¿No? Sí, pero también la calidad. En lugar de ser algo muy pequeño, era como los cables diplomáticos, 270.000, ¿no? O los cables de la guerra de Irak. Así que empezó a mejorar la calidad de la información que tuvimos porque la fuente tenía más seguridad. Al mismo tiempo pensaba, bueno, no se puede tratar solamente de... Nosotros también necesitamos ser transparentes. Así que lo que publicamos era hacemos artículos, ¿no? Hicimos el artículo, pero también publicamos todos los documentos que formen el base del artículo. Así que es como periodismo científico. Si tú no crees lo que estás leyendo, puedes ver todo lo que ha hecho el base de lo que estás leyendo. Y puedes tener tu propia interpretación. Y a lo mejor eso pasa. Por ejemplo, si alguien escribe algo sobre un cable de Argentina, pero no sabe nada de Argentina, eso puede suceder. Así que la verdad también está abierto a la interpretación, ¿no? Y así que después de las grandes publicaciones que hicimos en 2010, empezó a los medios como el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, Guardian, todos esos empezaban a hacer los buzones seguros. Bueno, no tan seguro como lo nuestro, pero eso se trata de algo más de informática. Pero así, ¿cómo se puede evitar el fake news? ¿No? Tener la información que forme la base de lo que estás leyendo. Pero lo bueno del fake news, digo yo, pero eso es mi opinión, no la opinión de Wikileaks, es que antes yo veía, y yo lo hice también, que leía algo y lo creí. Y ahora, como todo el mundo sabe de fake news, es algo que se habla todo el tiempo. Y eso es importante, porque da a cada persona, en inglés se llama the skeptical eye, ¿no? De preguntar un poco más. Joseph, ¿cómo está Wikileaks hoy? Estamos persiguiendo por la ley o por el lawfare, se puede decir también. Mira, Julian y Wikileaks, la gente le gustan separar, pero Wikileaks es muy como Julian. Se creó por su credibilidad, por su honor, por su pensamiento, por su carácter y por su coraje, ¿no? Así que cuando dices cómo está en una lucha de vivir, pero seguimos. Todo lo que están haciendo a Julian con la ley, están usando por primera vez la ley del espionaje de 1917 para perseguir a una periodista o un editor, una publicación. Anteriormente siempre lo usaba para los fuentes, pero es la primera vez que lo han hecho para una publicación. Cuando estaba Obama, el gobierno de Obama, ellos dijeron que no empezó ellos el caso, porque decían que tenían lo que lo llamaban el problema de New York Times. No se puede perseguir a Wikileaks sin perseguir a New York Times al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque hemos publicado la misma cosa en la misma página de web, que se trataba de la misma cosa, todo, ¿no? Igual. Pero seguimos publicando y al final sobrevivimos. Es muy importante para la comunidad periodística esto que acabas de contar de la seguridad del Dropbox, porque en estos tiempos de la información donde sabemos
la capacidad que tienen los estados, los gobiernos, los ejércitos de hacer un seguimiento de un montón de cosas. Cuando uno tiene información sensible que no se atreve a publicar, saber que se puede contar con un espacio así es muy importante. No sé si toda la comunidad periodística, por eso es importante esto que vos nos traes acá y nos contás acá en la Argentina, que vamos a intentar poder democratizar y contárselo a muchos más, que Wikileaks sigue siendo un Dropbox seguro, que no se nos van a caer encima a perseguirnos cuando encontremos algo que los medios concentrados no nos dejan publicar. Porque hoy en día la labor periodística está muy... ¿Pero por qué no te dejan publicar? Porque choca contra los intereses corporativos que están unidos a los políticos. El 80% de los periodistas en Argentina que tienen que trabajar para los grandes medios de comunicación no publican lo que quieren, no investigan lo que quieren, están siempre con un editor que a vez tiene un jefe y todo termina en un interés económico que nada tiene que ver con... O político. Pues mira, eso ha pasado con nosotros también, sí. Porque en cada país que no trabajamos solo, ¿no? Por ejemplo, los cables tuvimos 130 media partners y se notaba que depende de dónde estaba o sus intereses, y hemos elegido, bueno, vamos a trabajar con ellos. Aquí fue Página 12, pero particularmente un periodista, porque en cada país hicimos una investigación. O por ejemplo, cuando estamos haciendo los cables en los países del STAN, como Kazajstán, Azerbaiyán, Tayikistán, por ejemplo, sabimos que ahí, dentro del país, no iban a publicar lo que nos dieron, porque no había libertad de la prensa. Pero si dimos los cables de Tayikistán a Kazajstán y al revés, pueden publicar sobre el país al lado. Así que pasa con nosotros también. O, por ejemplo, en los titulares que salió cuando estamos haciendo las publicaciones de la guerra de Irak, que los partners allí fue El País, Le Monde, Der Spiegel, The Guardian, New York Times. Los titulares del New York Times eran los peores. Así pasa, pero hay que trabajar alrededor y de tener eso en cuenta, como qué es la tradición en cada país, qué es cómo funcionan los medios allí. Y eso es un trabajo siempre. Y igual con el buzón de Dropbox, es un trabajo, hay que mantenerlo, hay que asegurar que siga así. Esto que contabas de los media partners y del caso del New York Times, la paradoja legal que tiene Estados Unidos, que si ataca a Wikileaks, ataca al New York Times. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se resolvió? ¿Porque no los está asustando? No, lo que han hecho es que fue Mike Pompeo, que con su primer charla, cuando fue director de la CIA, sí, hablaba de dos cosas, Al-Qaeda y Wikileaks. Y Wikileaks le nombró a non-state, hostile intelligence organization. Eso fue para darnos una definición que nos separaba a los medios, así que podían empezar a juzgarnos. Claro. Pero lo interesante, si tú tomas esa frase y en inglés decimos break it down, non-state, que no es de un estado, sí, eso quiere decir de la gente, ¿no? Hostile quiere decir agresivo. Intelligence organization es como periódico, ¿no? Non-state, aggressive intelligence organization es como están hablando de la prensa. Periodismo de investigación. Exacto, lo que debe ser agresivo, sin lado de algún país y para la gente. Fue el director de la CIA el que les puso esos objetivos. Él lo dijo en su primer charla, Mike Pompeo. Sí.
¿Por qué varios medios han dicho que ahora diciembre es un mes clave para la extradición? Que se resuelve a key month, a key date, December. Para la extradición, bueno, estamos esperando que si nos van a escuchar la apelación. Todavía no sabemos, porque you have to appeal for the appeal en Inglaterra. Si dicen no, puede estar en un avión yendo a los Estados Unidos dentro de semanas. Y cuando llega allí, se acabó, porque empieza el proceso, llega al Eastern District de Virginia, donde 80% del jury, ¿se dice jury? Jurado. El jurado trabaja para el gobierno, para la CIA, el National Security Agency, Departamento de Justicia, ¿sabes? El FBI, y en este corte tienen 100% success rate of conviction, así que no tendrá derecho a un fair trial, digamos. También hay mucha gente al mismo tiempo que no quiere que llegue el caso a los Estados Unidos dentro del Departamento de Justicia, y todos los NGOs que existen, que se tratan de la libertad de expresión o de la prensa, derechos humanos, tampoco quieren que pase, porque si llega, ahí es donde empieza de destrozar el primer amendment, the First Amendment, sí. que a los Estados Unidos lo tienen muy fuerte en la corazón. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y esperemos que les vaya bien en el resto de la misión. Gracias, muchas gracias. Gracias, José.